recuerdo algo que yo siempre he echado de menos en mi pueblo, y era el orgullo. El orgullo de pertenecer a la tierra en la que se nació. Entonces, todas estas iniciativas que tengan como objeto o objetivo hacer resaltar esos orígenes, ese pasado común que hemos tenido para construir lo que hoy tenemos, tendrán siempre mi apoyo, mi gratitud y mi colaboración. Dicho esto, y entrando ya en materia, yo he nacido muy cerca de aquí, en la calle Pizarro número 2, o sea que por lo menos lo que es el entorno geohistórico sí que tengo alguna noción. Me pidieron, o me sugirieron, o yo cogí una conversación con Jerónimo hace unos días, que tuve la oportunidad de venir aquí también, que debíamos intentar, en estas primeras jornadas sobre Manzanares medieval, delimitar las certidumbres y las incertidumbres. Es decir, qué podemos demostrar y qué no podemos demostrar sobre ese Manzanares medieval. Porque, como siempre, en todos los orígenes, cabe el peligro, como decía un gran historiador, maestro de todos los historiadores europeos occidentales, Mark Bloch, cabe el error de caer en el ídolo de los orígenes, y el pensar que venimos todos de la pata de los gordos, como solemos decir. También hay otro problema con la historia local, y es casi que es un problema, digamos, justificable, de niñez. Como cuando un niño quiere aprender demasiado deprisa, es decir, queremos ser importantes demasiado deprisa, y la historia hay que cocerla, hay que hacerla, y la hemos hecho nosotros, generación tras generación, con el paso de los años. Entonces, el problema de pensar que Manzanares medieval ya era muy importante puede llevar a confusiones que están en la memoria de todos. Por lo tanto, lo que yo quisiera hablar es de esas certidumbres documentadas. Para no alargarnos mucho, tenemos solo 20 minutos, ahí hemos puesto alguna que otra termina y irá saltando, os voy a reflejar en primer lugar una fecha que todos deberíamos conocer. Es 1158. 1158, enero 6. Se emite un documento en la villa de Almazán. Y vosotros diréis, ¿y por qué? Si Manzanares hemos quedado o creíamos que era el 13. Sí, pero nosotros también somos personas antes de nacer, tenemos unos padres. Por lo tanto, Manzanares tiene unos padres, y esos padres hay que buscarlos en esa fecha simbólica y en ese documento simbólico que si Jerónimo pasa lo podemos ver, que custodiamos en el Archivo Histórico Nacional. Este documento es la donación al abad de Citero del castillo de Calatrava. Siglo XII esta zona es zona de frontera. Nos estamos ubicando en la trasierra castellana, que llamamos los historiadores. La trasierra castellana o la Extremadura castellana es el espacio geográfico o geohistórico que hay entre el sistema central y los Peñaperros. Del mismo modo que la Extremadura leonesa es la actual Extremadura. Nosotros seríamos la Extremadura castellana. Para defender en esas fechas esa reciente ocupación que se ha producido de las huestes castellanas expulsando a los musulmanes al sur, esta fecha es esencial porque en ese instante vamos a definir el formato o plantilla institucional que se va a aplicar en nuestro territorio para ocuparlo, para organizarlo. Nosotros solemos llamar a eso organización social del espacio. Y va a determinar cómo se va a construir ese Manzanares medieval. Pues bien, en 1158, el abad de Citero, que es un abad cisterciense de Navarra, recibe de Sancho III Calatrava para defender y poblar el territorio circundante. Esta sería, por lo tanto, nuestra primera gran referencia documental, original. En este caso no es copia, es un documento cierto. Dicho esto, y que nacemos como consecuencia de esta expansión hacia el sur del mundo cristiano contra el mundo musulmán, digamos, vamos a plantear el porqué de Manzanares. Es la siguiente pregunta que yo me quisiera hacer, que es, al fin y al cabo, el motivo del pueblo. ¿Somos frontera? ¿Somos encrucijada? ¿Somos consecuencia de una actuación geopolítica?
¿Somos consecuencia de una actuación económica buscando pastos, tierras o agua? Pues esa sería una primera pregunta a responder. La tradición oral siempre ha establecido el concepto de encrucijada. Manzanares como sitio de encrucijada. Yo creo que en el origen de Manzanares, y aquí no hay prueba documental que lo demuestre, en ese siglo XIII, lo de encrucijada hay que dejarlo un poco aparcado. No es cierto que Manzanares sea encrucijada de caminos en el siglo XIII. La circulación norte-sur medieval, porque en la península ibérica todos los circuitos son norte-sur en la época medieval, básicamente norte-sur, no pasaban por Manzanares. Eran Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla. Es decir, la vía del AVE actualmente. No era la Nacional 4. No era la Cañada Real. Sí teníamos una vía norte-sur importante, que es Toledo-Andújar, que pasaba por Manzanares. Manzanares sí tenía una vía de comunicación transversal, de origen romano, que va a comunicar Mérida con el Mediterráneo, que todavía existe, es un nacional, que debería decir algo. Por lo tanto, el origen de Manzanares no es tanto encrucijada, en mi opinión, y esto es opinión, básicamente fundada, eso sí. ¿Somos consecuencia de un acto fronterizo? Bueno, hemos dicho que en el siglo XII sí esto es frontera, pero cuando van a hacer Manzanares, la frontera está muy lejos. Manzanares tiene que nacer, como ahora veremos, en torno a la mitad del siglo XIII. Entonces la frontera está en Sevilla, acercándose a Sevilla. Estamos en Córdoba, vamos a acercar a Sevilla, la frontera con los reinos musulmanes. No somos, por tanto, consecuencia de un acto fronterizo. Ahora bien, ¿somos consecuencia quizá de un acto geopolítico o de un acto económico? Yo apostaría por estas razones de nuestro origen. La Orden de Calatrava, en estos momentos, y esta es la siguiente fecha que quiero reflejar, que aquí nos acordemos, en 1239, septiembre 4, en la Membrilla, pueblo de al lado, se firma un pacto entre las órdenes militares de Calatrava y de Santiago. Por ese pacto establecemos dónde va a llegar cada uno de los dos términos de las órdenes militares, de Santiago y de Calatrava. Entonces, como consecuencia de este pacto, va a surgir la necesidad geopolítica de la Orden de Calatrava de poner frente al castillo de Alhambra, la Solana y el Tocón, ubicar un castillo fuerte, una encomienda que establezca dominio, posición y límites. Y ese es el sentido de Manzanares. El primer sentido que yo encuentro al origen de Manzanares, una decisión geopolítica de la orden militar de Calatrava para defenderse de las ambiciones de la poderosísima orden militar de Santiago. Y luego yo creo que ya, como segunda razón, están las razones económicas. No sé si conocen el campo de Calatrava. El campo de Calatrava no es muy grande si lo comparamos con el campo de Montiel. Pero el campo de Calatrava está necesitado de tierras. El paisaje en aquella época aquí no era nada parecido al que tenemos, ni siquiera el clima. Probablemente era más húmedo. ¿Saben cómo era el territorio que vamos ahora? Ustedes conocen Sines, ¿verdad? Conocen Málaga. Yo me atrevería a apostar por Málaga más que por Sines. Es decir, esto es como Málaga. Es una sucesión de encinas constante, más o menos alterada por el tipo de terreno que tenemos, muy dada al pastoreo. Pero ese es el paisaje histórico que vamos a tener en el campo de Calatrava. Pero Manzanares tenía algo más, en mi opinión, y esto debió pesar a la hora de fundar Manzanares. Tenía un territorio, la Vega, mucho más ancho y fértil que el que vamos a encontrar más abajo de la Fuerte, más hacia el Guadiana. Y tenía agua. Es decir, que tenía Manzanares como razones económicas de su origen: pastos, tierra más fértil y agua. Entonces, sobre esta base, la orden militar decide
a partir de 1239, y no sabemos fijar la fecha, ubicar su hito. ¿Y su hito cuál va a ser? La encomienda. Construye el castillo, que sabemos está construido y funcionando en el último tercio del siglo III, porque ya tenemos el nombre entonces de un gobernador, en el siglo III, a finales del III. Entonces, el castillo se construye entre 1239 y 1275. No se construía de un año para otro, como se puede imaginar. Bien, dicho esto, creo, en mi opinión, que el poblamiento con el que vamos a nutrir la nueva núcleo que ha nacido aquí donde estamos, va a proceder de una dispersión de núcleos. Hay una serie de núcleos dispersos, es decir, no es una tierra despoblada el entorno del campo de Calatrava. Hay, en mi opinión, 3 núcleos que surgen y que van a formar Manzanares. Uno es Moratalá. Es muy importante defender la vinculación Manzanares-Moratalá. Moratalá saben que es el Torreón. El Torreón es una puebla o un poblamiento probablemente de bronce, que es igual que todas las motillas que va a haber por el Azuero. Hay muchas motillas por el Azuero, por todo el Azuero hasta la desembocadura del Guadiana. Moratalá es una, y está poblada, y ampliamente poblada, y lo va a estar hasta el siglo XV. Bueno, pues el poblamiento de Manzanares, una parte es procedente de Moratalá. ¿De dónde viene la otra parte? En mi opinión, en el documento que he citado de 1239 habla de un topónimo. Cuando pone los hitos para separar Calatrava de Santiago, habla de un topónimo que dice Argamasiella Solamendriella. Es decir, hay un poblamiento que se llama Argamasilla, que está sobre la Mendrilla. Corchado, que antes nos han citado el introductor, sitúa dicho poblamiento en el molino de Santa Ana, que ustedes conocerán bien, en el Azuero, pegado al Azuero. Yo, con todo respeto, creo que se equivoca. En el molino de Santa Ana, que yo he recorrido hace ya unos años, sí que hay testimonios de poblamientos, pero son más bien romanos. Hay lo que llamamos sigilata, repartida por la vega en pequeños trozos. Sigilata es un trozo de cerámica muy típica del periodo tardorromano. Y otro motivo por qué no Argamasiella de Vilas Bonas está en el molino de Santa Ana es porque siempre se buscaban posiciones de altozano. Yo me atrevería a decir que además, siguiendo la línea recta que tienen los lujones, el anterior es el Teral, el anterior es el Teral y otro anterior está en el piso de un marqués. Me atrevería a decir que está cercano al Cerro del Moro, fíjense qué topónimo más bonito, el Cerro del Moro, y que muchos de los aquí presentes hemos visto habitado las cuevas. Si pudiésemos rastrear arqueológicamente ese Cerro del Moro, probablemente encontraríamos ese otro núcleo sobre lo que se fundamenta el poblamiento de la encomienda de Manzanares. Moratalá, Argamasiella, y el tercero surge aquí, en torno a la encomienda. Lógicamente, si plantamos un castillo para posicionar Calatrava, lo que hacemos es poblar el alrededor. Este poblamiento se va a dedicar, o este poblamiento tiene como dedicación principal las dehesas. Antes hemos hablado de esa dehesa parecida a la de Madara. La gran dehesa de nuestro territorio se llamaba Mata Mediana. La dehesa de Mata Mediana es inmensa, era inmensa, y abarcaba y enlazaba con Aberturas, la dehesa de Aberturas, ya que también era de Manzanares, aunque ahora compartimos con Valdepeñas, con un pleito que tuvimos en el siglo XVI. Esa gran dehesa de Mata Mediana era la dedicación fundamental de los manzanareños primigenios, es decir, nacimos pastores, y con esto respondemos a otra de las incógnitas del día de hoy, ¿no? Somos pastores, en principio, y vienen unos caballeros a posicionar en la encomienda y a defender la posición geopolítica de Calatrava. Pues bien, y además somos agricultores, y explicaba yo antes porque tenemos agua y porque tenemos tierra. Y tenemos agua y tierra porque todos los aquí sabemos que en el término de Manzanares hay una distinción entre dos zonas. Yo soy cazador de la encrucijada, y siempre decimos, ¿qué nos vamos, al Campillo o a la Mancha?
Resulta que el Campillo es Maltameriana, es decir, la dehesa. Todo lo que está al sur de la Zuela. Y la Mancha es todo lo que está al noreste de la Zuela. Y esa tierra manchega, o llamémosla mancha, en torno al núcleo de la encomienda, es fértil. Es muy fértil y tiene agua, o tenía agua, a unos 5 a 10 metros de profundidad. Entonces tenemos ya los 3 componentes de ese origen del Manzanares medieval. Otra de las certezas que podemos comentar en torno a este origen del Manzanares medieval es una fecha interesante. Vamos a saltar un siglo casi, que es 1352. Fíjense ustedes, en 1352 tenemos también en septiembre, en vez de un día 4, un día 2. Y el documento debe estar en la Berlín, está fechado ya en Manzanares. El documento de 1352 establece que ya tenemos recinto urbano, es decir, somos concejo, lo dice claramente. Nacimos en Comienda, un siglo antes, pero en 1352 somos villa, somos lugar, más que villa todavía, somos lugar. ¿Qué significa ser lugar? Pues tener una plantilla institucional que está organizando el espacio institucionalmente. Los habitantes de Manzanares ya saben que pertenecen a un entorno urbano, más o menos urbanizado, y tienen identidad. Y en ese mismo documento que conservamos en el Archivo Histórico Nacional en copia, porque a todo esto el único documento original de Manzanares todavía no ha nacido, en 1352, solo lo tenemos copias. En esa fecha ya se habla de muralla. Precisamente el documento tiene como objeto solicitar al rey autorización, al maestre de Calatrava, autorización para construir muralla, cuyo recinto no era chico en 1352. Fíjense estas calles: Esperanza, Iglesia, Hoz, Santa Cruz, Pizarro, y enlazado otra vez con Esperanza, inicio de Esperanza. Ese es el circuito que urbanísticamente, también saco unas fotos de Google, no sé si las aplicaremos. No sé si se ven bien, yo desde aquí más o menos las vislumbro. Si ustedes ven Esperanza, la curva que da a calle de la Iglesia, calle de la Hoz, y lo único que no tenemos claro es el cierre de la muralla en la cara de la encomienda. La encomienda es el castillo. ¿Por dónde cerrada? Porque no está tan claro como las otras. No obstante, yo creo que hay 2 puntos bastante significativos, y es el recodo de la calle de la plaza de Santa Cruz, que es clarísimo el recodo de la muralla. Yo creo que en la calle del Carmen, frente al Palacio del Marqués de las Salinas, ahí había un revestido semicircular, que ahora ha desaparecido, en la misma calle del Carmen. Yo creo que era una entrada, una puerta, porque la calle del Carmen es el eje que comunica el recinto urbano con la encomienda. Y yo creo que en el Pájaro tenemos otro semicírculo que podría recordar un cubo de otra puerta, porque es la otra gran entrada de Manzanares. Manzanares medieval no entraba por la calle Villarreal, buscando la encomienda. Esto me viene a colación explicaros que, en mi opinión, la cañada real no pasaba tampoco por Manzanares, por eso no era encrucijada. La cañada medieval, yo creo que pasaba por Moratalá. Los que conozcan el campo sabrán que hay un sitio que se llama El Carretón, donde todavía se encuentra alguna seta. Esa es que, llegando a las ventas por la cañada real, la Soriana, llegaba a las ventas, se desviaba, iba buscando Moratalá. No pasaba originariamente por Manzanares. Ahora, a finales del 15 ya sí. Ha rectificado curso y ha desplazado la ciudad más importante, que es Manzanares, porque Moratalá se despuebla en 1352 aproximadamente. En esa segunda mitad del 14 se despuebla Moratalá para llenar la naciente villa Manzanares. Bien, por lo tanto ya tenemos ciudad, tenemos concejo, tenemos organización y tenemos encomienda. Las relaciones entre encomienda y ciudad no siempre fueron fáciles.
no solo en Manzanares, sino en todos los territorios de Órgano. No hay que recordar por el Junta, todos algunos. Pues bien, fijaos, aquí, para saber cómo era la relación medieval concejo-encomienda, no tenemos documentos que nos apoyen, pero como historiador y archivero, creo que es lícito recoger documentos algo más posteriores a la fecha que nos permitan explicarnos esa relación. Por ejemplo, hay un documento en el Archivo Histórico Nacional del año 1563, tremendamente interesante, que dilucida el pleito entre esas dos jurisdicciones. Y los testigos hablan de tiempo inmemorial a esta parte, por lo cual nos situaríamos en el siglo XV rápidamente, y es entonces cuando se dilucidan o se clarifican las jurisdicciones. Por lo tanto, tenemos concejo, tenemos encomienda, tenemos conflictos entre nosotros en la época medieval. Pues bien, la siguiente fecha importante y documentada que debemos conocer es la fecha de 1220. En 1220 tenemos la primera visita a la encomienda. Es el primer documento original en el que se escribe la palabra Manzanares, no antes. Antes son copias. En 1220 aparece la primera visita a la encomienda y aparece por primera vez escrito nuestro nombre. Y es la primera descripción que se va a hacer del castillo. Y es muy curioso, porque entre las propiedades del comendador está Moratalá. E insta a que por favor que se arregle, que la propietaria, curioso también, es una mujer. La propietaria de la encomienda de Manzanares en 1420. No es un hombre, es una mujer. La que ostenta las rentas, no el título, pero sí las rentas. Y se habla, se describe el castillo y se describe Moratalá, el correo, que dice que los pastores son muy descuidados, siempre tienen la puerta abierta y se les está cayendo el tejado. Hoy está un poco algo que hay que hacer al respecto. Por lo tanto, en 1420 tenemos el primer documento original que aparece el nombre de Manzanares y la descripción completa del castillo de Manzanares. Otro documento importante que tenemos en el Archivo Histórico Nacional, no voy a meterme con Chancillería porque ahora nos lo van a explicar, Chancillería de Granada. Verán, hacia 1490 las órdenes militares se organizan de otra manera. Durante toda la época medieval había un maestre, había un sacro convento que está en Navarro, y nos organizábamos directamente como un señorío más, feudal. Pero a partir del siglo XV, ya terminando la Edad Media, aparece una institución nueva que conocemos como Consejo de las Órdenes Militares. Está más centralizado el poder. Lógicamente, los maestres, como señorío feudal, han perdido su posición en favor del rey. El rey es el dueño de las órdenes militares, por llamarlo de algún modo, y surge una nueva forma de organizar, y es el Consejo. Esto va a ser muy importante para los que quieran estudiar la historia medieval de Manzanares en el futuro. Porque, frente a los documentos que se deberían haber conservado en el archivo del convento de Almagro, que se han conservado nada, a partir de la creación del Consejo de las Órdenes Militares, el archivo de referencia para todos los que quieran estudiar Manzanares es el archivo del Consejo de las Órdenes Militares. Y a partir, por tanto, de 1480, 90 y 1500, allí no hay solo un documento, hay miles de documentos sobre Manzanares, conservados todos en el Archivo Histórico Nacional. Entre esos documentos, ya a finales del 15, podemos hablar, por ejemplo, de la plantilla de las parroquias y de las ermitas de Manzanares, que tenemos ahí una vieja polémica que saltar, ¿no?, sobre dónde está la iglesia vieja, la parroquia vieja de Manzanares. Teorías las hay para todos los gustos. Es evidente que es medieval, la parroquia. Por ejemplo, todos los citados, García Orejas, al que siempre debemos citar, porque es tanto lo que se le debe, yo por otros motivos, como simplemente el doctor García Orejas fue doctor, y además notario, ni más ni menos que hizo el Archivo Histórico Nacional donde yo trabajo, como director general de Bellas Artes. Y luego, claro, como a mí, como manzanareño, 50 o 60 años de tiempo, se encargaron de su conservación. Pero eso es puro azar, casi. Azar o no, ya veremos. La cuestión es que
A partir de estas fechas vamos a tener un nuevo nudo de documentación muy importante en el Archivo Histórico Nacional, entre otras, pues ese reflejo de las famosas parroquias, la parroquia medieval, que decía que García Nogueras pues la sitúa en el convento, de concepcionistas entonces, convento de Teresa de Jesús, fundado por Teresa de Jesús. No es posible, en mi opinión, defender esa postura. La iglesia medieval, la parroquia medieval no debía estar en el convento. Porque si en 1352 tenemos villa y tenemos muralla, la parroquia tiene que estar dentro, en intramuros, no puede estar fuera. Sería de las poquitas ciudades medievales con parroquias extramuros. No es posible, eso no cuadra en nuestros esquemas de historia. Por lo tanto, la famosa parroquia medieval debía estar muy cerca de la que vemos ahora. Ya saben que el cambio se autoriza en 1509, se empieza a construir en 1512 y se termina con el 1519-1512. La que tenemos. La anterior, por tanto, debería estar en las cercanías. Es decir, que en 1490 tenemos las visitas, que son esas visitas que tienen ahí, son las visitas que se hacen a la parroquia de Manzanares, a las iglesias de Manzanares. Es muy curioso porque me dicen los libros que tenían, si tenía cálices, si no tenía cálices, los altares, las vestimentas, etcétera, etcétera. Ya en 1495. Quiero decir que en esas fechas el Manzanares medieval ya ha dejado de ser un niño. Ya empieza su juventud, su desarrollo fundamental. Y es a partir de ahora cuando ese Manzanares importante del que siempre hablamos va a nacer o va a desarrollarse. Fíjense que a principios del siglo XVI la encomienda de Manzanares, solo por sus impuestos, está valorada en 2 millones de maravedíes. En 1808, en 13. El comendador que nombra el rey a principios del siglo XVI, no sé si lo conocen, Fernández de Córdoba, la familia del gran capitán, Marqués de Priego. En el siglo XVIII, los infantes, Borbones, el infante don Gabriel. Es decir, se pegaban por tener Manzanares. Entonces, Manzanares medieval es una villa más, es una encomienda más de la Orden de Calatrava, tiene mucha importancia geoestratégica, se va desarrollando en esos pasos que les he explicado, 1158, 1239, 1352, 1430, 1495, 80, 95. Esas son las fases esenciales, las fechas cruciales de nuestro desarrollo como ciudad, como villa, como ciudad dinero, a lo largo de los siglos medievales. A partir de ahí nos queda toda una vida que recorrer, toda una vida histórica, que sí que está muy documentada. A partir de ahí tienen toda la documentación en el Archivo Histórico Nacional, porque es el Consejo de Órdenes quien se la guarda. Lamentablemente no hay archivo municipal. Manzanares pierde su archivo municipal. Hoy me comentaba el profesor Villegas, un ilustre el director de la tesis de Clara, que es de Villarrubia, que es Calatrava también, por tanto, y ha sido catedrático de la Universidad de Granada, y tiene muchísimos trabajos sobre la historia del entorno Calatrava. Me comentaba que el archivo de la mano pues está haciendo un amplio esfuerzo por conservarlo, porque tiene bastante documentación. Nosotros lamentablemente no lo tenemos. Pero sí tenemos unas certidumbres de nuestro pasado medieval, que son las que les he explicado. Y tenemos unas incertidumbres que debemos despejar entre todos los que se interesen por esto en el instituto. No quiero extenderme porque es muy importante luego si tienen las interrupciones o las preguntas. Con esto doy por terminada mi intervención, agradeciendo su benevolencia y su atención. No olvides, por favor.